Bueno, Ricardo, te Bueno, escuchamos. muy bien. A ver. Compartir. Bueno, muy bien. Estos son unos casos clínicos publicados este año en esta revista de columna acerca de escoliosis idiopática del adolescente. Amplía, Eh, amplía la pantalla, por favor. Ahora sí se ve bien, ¿cierto? Perfecto. Entonces este es el primer caso. Es un caso, es una niña, es una mujer de 14 años de edad que consulta por una deformidad de 2 años de evolución, menarquia a los 12 años, un RISER de 0. La paciente tiene antecedentes negativos, un test de ADAMS positivo y no presenta déficit neurológico. Este es el examen físico donde se ve la deformidad en la columna de la paciente con la prominencia, con una escoliosis, una escoliosis principal derecha. Y bueno, tenemos ahí todas las radiografías de los bendings, la radiografía lateral. Y la idea es que pues analicemos el caso primero antes de ver cuál es el manejo quirúrgico, ¿no? No sé si quién quiere opinar. Pues los números, yo traté de que se vieran un poco más grandes, pero la foto no me cabía en la pantalla del computador. Luego, por esa razón se ven así un poco pequeños, ¿no? Es tomado directamente del artículo. Comentaros el artículo, Ricardo, ¿qué dicen los autores con estos casos? Bueno, es un artículo en total 7 casos de pacientes con escoliosis idiopática, en los cuales ellos simplemente hacen la presentación del caso clínico, clasifican la escoliosis según la clasificación del Encke y posteriormente pues colocan las fotos del resultado posoperatorio, analizando cuáles fueron los niveles, por qué decidieron fusionar esos niveles, cuál fue la densidad del material que utilizaron y cuál es el resultado funcional del paciente. Esos son los casos. Entonces, pues este es el primer caso, es el caso de esta paciente con una escoliosis torácica principal, en la cual pues deciden hacerle un manejo quirúrgico por la deformidad, le toman estas radiografías y posteriormente pues hacen un análisis de, no sé si quieren que continúe y les muestre todo el análisis y el desenlace o simplemente pues lo analizamos, no sé qué prefieran. No, vamos a conocer el resultado del trabajo Ujú. y Y analizar. luego, pues, a ver, nosotros podemos estar toda la mañana analizándolo, pero acá lo que importa es qué dicen los autores y ellos por qué sugieren tal o cual Ah, tratamiento, bueno, perfecto. Muy porque bien, tenemos que ver qué dicen ellos. muy bien. A ver, entonces, pues en esta paciente ellos realizaron unas radiografías iniciales que muestran que tiene una escoliosis torácica principal de 78.3 grados, una escoliosis proximal de 37.2 grados y una deformidad, una escoliosis lumbar de 54.6 grados. Realizan una radiografía en los bending, en flexión, y encuentran que hay una disminución a nivel de los grados de angulación. La escoliosis torácica principal disminuye a 41.8 grados, la proximal a 15.6 y la lumbar a 1.2. Con esto, pues nos habla estas imágenes de que hay una escoliosis estructurada a nivel torácica principal y que las otras disminuyeron menos de los 25 grados que están en la clasificación del doctor Lenke. Entonces, esta es la clasificación. Tenemos una curva torácica principal que, como les acabo de decir, es estructurada porque tiene más de 25 grados en el bending y tiene más de 20 grados en la sifosis de T10 a L2.
y la clasifican como una Lenke 1C. El 1C se debe a que pues, es una torácica estructurada principal, el modificador lumbar es completamente externo a la vértebra apical, no pasa por ninguno de los dos pedículos, por eso es un modificador lumbar C, y tiene una cifosis neutra, es decir, aquella que se encuentra entre 10 y 40 grados. Entonces, en el planeamiento quirúrgico, ellos nos plantean determinar cuál es la vértebra superior para esta fusión, cuál es la vértebra inferior, teniendo en cuenta que en una paciente de 14 años, pues la idea es tratar de aliviar, corregir una deformidad, mejorar la función de la columna y conservar la mayor parte de la movilidad. Entonces nos plantean en este caso la posibilidad de realizar una fusión torácica selectiva y también determinar cuál va a ser la densidad del implante. Ese es el planeamiento quirúrgico. El análisis, como les digo, pues los objetivos en escoliosis idiopática es maximizar la corrección tridimensional, mantener el balance sagital y coronal, mantener la movilidad y a su vez minimizar las complicaciones. Entonces, los criterios que utilizaron para determinar si era necesario o no realizar una fusión torácica selectiva era determinar que la curva torácica, tiene más de un 20% de la curva lumbar, que el radio vertebral apical, es decir, la distancia entre la línea sacral media y la vértebra apical, pues que fuera más de una relación de 1.2 de la curva torácica respecto a la curva lumbar, una clasificación de Nash-Moe, que es para determinar la rotación de la vértebra, de 2 y que no tuviera una cifosis toracolumbar. Sin embargo, en este trabajo deciden realizar una fusión de la curva lumbar, ya que argumentan que la paciente tiene una curvatura más de 45 grados y al tener un riser de 0 tiene una inmadurez esquelética. Entonces determinan con estos elementos que la vértebra distal estable, es una vértebra estable, es aquella que es disecada por la línea sacral media a través de sus dos pedículos y ese es el resultado posoperatorio. Entonces, el primer es el posoperatorio inmediato, donde realizan una fusión desde T4 a L3, ya que pues, la curva torácica proximal es una curva compensatoria. Entonces deciden hacer una fusión desde T4 y deciden tomar la curva lumbar. Como les dije, pues consideraron que una paciente con una inmadurez esquelética, un riser de 0 y que a pesar de que tenía criterios para una fusión torácica selectiva, tenía al ser un modificador lumbar C, tenía una gran deformidad y una curvatura de 45 grados en la región lumbar. Por esa razón deciden ir hasta la región lumbar y le hacen una fusión hasta el L3 y en la imagen que ustedes ven en la parte inferior hacen un seguimiento de 5 años donde pues aún mejora el balance sagital y coronal. Ese es el caso clínico. Me regresaré al inicial si lo quieren analizar. A ver, ¿quién quiere opinar de lo que proponen los autores y qué lo hubiésemos hecho nosotros? Hola Ricardo, ¿viste si hizo algún tratamiento con corset antes? No lo menciona. No lo menciona. Realmente la reseña es muy cortica. Solamente que no hay antecedentes como tal de la paciente y que consultó por la deformidad y por dolor. A ver, Tenía más estudios
aparte de las radiografías, el espinograma y los bendings? Solo eso que les escribí, que les expuse. No había más estudios. Porque por lo general las escoliosis idiopáticas no suelen generar dolor. Por ese lado me inclinaría a estudiarlo más. Bien, ¿qué más, Matías? Aparte de que no suelen generar dolor. Una chica de 14 años, puede mirar a los 12, sin Riser. Parece un tronco compensado, pero una curva de... Y estoy con el celular, estoy Ah, viendo las imágenes, estoy viendo el despegue de la zona lumbar, sí, cómo está L5, L4. para pensar que no es idiopática. Claro, estoy buscando así para descartar todas otras causas posibles de escoliosis antes de clasificarla como una idiopática. Bien, vamos a suponer que es idiopática, ¿sí? ¿Cómo la clasificaríamos en un Lenke? ¿Se acuerdan la clasificación del Lenke? Sí, sí, la de abajo reduce a ver, reduce mucho, a uno queda casi a cero, Sí, la lumbar. Y la de arriba 42. a 15, a 41, sí. O sea, la de arriba es estructurada o sea, la torácica es estructurada y la lumbar es flexible. Y después, bueno, como decía, la línea sacra media es una tipo C, porque pasa por fuera del pedículo, de la, de la, de la vértebra apical, Bien, ¿y el modificador torácico? de la curva lumbar. No sé si todos están, parece un negativo porque estoy viendo con el celular, pero parece que tiene una disminución de la cifosis torácica. Está plano. Está plano, sí. Y tendría que ser una tipo U, a ver, tipo 1 si es torácica principal. Tipo 1, creo que fue lo que dijo... Creo que fue lo que dijiste, Ricardo, ¿no? Sí, disculpen, yo no puedo porque se me corta. A mí se me corta porque como estoy con el celular por ahí se me va la señal y no Está escuché bien, alguna parte de la clase. Disculpen. no hay problema. Doc, ahí la cifosis se da integrado, ¿no? 20, ¿En cuál En la C, que dice la imagen C, dice 20? Yo voy a estar muy chico. Sí, 19,9 dice, 19,9, sí. sí, sí. Bueno, Como que sería normal, vendría a ser. 19, sí. 19, sí. Parecía, me parece tener menos de 20 grados eso, pero bueno, vamos a creerle. Sí, sí, a simple vista sí parece plana totalmente. Está totalmente plano. ¿Ah? Entonces sería un N. Sería un N. ¿Qué le fijaríamos? Eh, Y T4 estaba bien por el hombro izquierdo bajo. Al no ser estructurada por ahí la lumbar,
se podría parar en T11. La Hacer una lumbar. ortosis selectiva o no. Sí, da para hacer una selectiva, sí, sí, claro. En T11 se queda horizontal. Podría parar ahí, en el bending. Bueno, entonces vamos T4, T11. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué hicieron, Sí. Ricardo? Bueno, ellos sí analizaron la posibilidad de realizar una fijación torácica selectiva. Sin embargo, describen en el artículo que la paciente tiene una inmadurez esquelética por tener un Risser de 0 y que tiene una deformidad lumbar de 54 grados. Entonces, deciden ir hasta la región lumbar y hacer una fusión también hasta la región lumbar, ¿sí? La clasificaron como una Lenke 1TN. Y bueno, estos fueron los criterios que ellos consideraban para realizar esa fusión torácica selectiva. Entonces, si el paciente tiene, es decir, ¿cuándo hacer esta fusión torácica selectiva? Cuando la curva torácica es un 20% mayor que la curva lumbar, cuando hay un radio vertebral apical en una relación mayor de 1.2 de la torácica respecto a la lumbar, y cuando la vértebra tiene una rotación de un Nash mode 2. Sin embargo, al tener una curvatura más de 45 grados y un Risser de 0, decidieron bajar hasta L3. No bajaron hasta L4, pues para preservar más segmentos de la movilidad. Ese fue el resultado postoperatorio. Fueron hasta L3. Me parecía importante traer este caso, de pronto comentarlo entre nosotros para determinar eso, determinar si era completamente una candidata para hacer una función selectiva o si teníamos que tomar la curva lumbar también. No, en la actualidad, si se puede una selectiva, se decide siempre una selectiva. Volvamos al pre-op, por favor. Tenemos ahí un seguimiento largo que muestra que está bien, ¿no? Sí, si bien L3 en el bending de la lumbar se ponen los dos platillos bien paralelos, y L2 y L3 quedan con cierta simetría, me parece que el nivel que había propuesto Matías no estaba mal. Porque si uno reduce, la fusión selectiva es ir copo a copo de la que no reduce, o a lo sumo bajar una más. Y fueron hasta 3 por el APES de la curva lumbar está donde el disco 2-3. Tuvieron temor que se descompense. Bueno, yo compartía lo que decía, lo que había dicho Matías. Está bien. Y muestran un seguimiento interesante, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Muestra algún otro caso, Ricardo? Este es otro caso. Es una paciente de 11 años de edad con deformidad de 1 año de evolución, premenárquica, un Risser de 0, antecedentes negativos, un test de ADAM positivo, neurológico normal, con estas radiografías iniciales, muestran una escoliosis derecha principal de 84 grados, una proximal de 40 grados y una lumbar de 45 grados. Y vemos en el bending pues que la torácica principal sí disminuye, pero pues
que se mantiene igual en 58 grados, que es estructurada. La lumbar disminuye a 17 grados, es compensada, y la proximal torácica baja a 30 grados y también pues sería ambas torácicas serían estructurales. Y vemos también una cifosis, vemos en la radiografía lateral, en la sagital, como hay de 41 grados, vemos una lordosis de 41 grados y vemos arriba una cifosis de 16 grados. Entonces, lo primero sería ver qué tipo de escoliosis es. La paciente no tenía síntomas, según refieren ellos, no había antecedentes y solamente consultó por la deformidad. Clasificaron esta escoliosis como una Lenke 2A por tener una escoliosis torácica principal y proximal estructuradas con un modificador lumbar A, es decir, la línea sagital media cruza uno de los pedículos. Esta se encuentra entre los pedículos y adicionalmente, pues, al tener una cifosis entre 10 y 40 grados, eso nos da una N, una normal. La idea era, pues, también analizar el caso y ver cuáles eran los niveles de fusión para esta paciente. Y ellos determinaron hacer una fusión desde T2 a L2, haciendo fusiones hacer una fusión, pues, de las dos curvas torácicas que se encontraban, pues, estructuradas. Y ese es el resultado postoperatorio. Me parece que, pues, es bastante bueno. Ese es el caso. Está bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Pedro, Dime, Cuba. llama la atención que ellos, bueno, dicen neuronormal, ¿no? Y para planificar la cirugía no toman en cuenta estudios para determinar lesión neurológica, por ejemplo, una resonancia, y para planificar una tomografía, ¿no? Que son cosas básicas para, más que todo, viendo a la niña, que es muy aparte, delgada, ¿no? En este caso los pedículos, todo, ¿no? Y también otra pregunta con... Está bien, Cuba, discúlpame. La resonancia y el estudio tomográfico es casi normal para nosotros, ¿eh? Hay centros de escoliosis que cuando consideran que es idiopática, no piden resonancia. ¿No? Y hay centros que no instrumentan si no es con neuronavegación. Entonces la tomografía no la usan para estudiar la escoliosis, sino para la técnica quirúrgica. Nosotros que usamos técnica de manos libres, en las escoliosis nos gusta saber si tenemos o no tenemos pedículo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener resonador, le hacemos resonancia a todos, pero si la catalogamos como idiopática, no se justifica. Ahora bien, no me parece, tendríamos que ver un poco más de la chica para que realmente veamos que es idiopática. Es muy delgada, parece que los miembros superiores son largos, habría que ver si no es laxa, habría que ver, no sé qué altura tiene ahí en lo que se ve. Pero bueno, a uno tiene que creerle que no tiene ningún antecedente y que por eso lo tomaron como idiopática. Y bueno, respecto a los niveles, sí me parece que en este aspecto sí,
los niveles tomados, sí, estaría de acuerdo de la cirugía, sí, no. T2 hasta L2 estaría de acuerdo con los niveles. Bien. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Estaba con el labio cerrado. ¿Qué niveles han propuesto de T2 a L2? Sí. T2 L2. Vamos a L2. Sí, ¿quién quiere hablar? En el bending preoperatorio, ¿cómo queda la curva lumbar? Es También compensatoria. casi, claro, es bien flexible, quedan 17 grados. T12, L1, L1 parece estar compensada. Sí, podría parar en L1, vos decís. Sí, claro. Hicieron fasectomías para reducir la curva Sí, torácica. sí, realizaron facetectomía, está escrito. Ajá. Sí, creo que se podría T2 a L1 también, o sea, L2. Creo que sería ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy de acuerdo. Pues la vértebra estable se define como la vértebra más proximal, en este caso, ¿cierto? Que es disecada por la línea sacral media. Y la línea cruza, si la tomamos imaginariamente, cruza exactamente por el medio de los dos pedículos. Creo que sí podríamos hacer un segmento, Uno menos. exacto, uno menos para preservar la movilidad de una paciente de 11 años de edad. Bien, sigamos, Ricardo. Bueno, otro caso. Un paciente de 14 años de edad consulta por una deformidad progresiva en espalda media y en espalda baja. Refieren al examen físico que presenta unas extremidades simétricas, que no tiene déficit neurológico. Y el paciente pues asiste a la consulta, le toman estas radiografías AP, lateral y el bending, en las que pues encuentran que tiene tres escoliosis a nivel torácico principal, proximal y una escoliosis lumbar. Y, a ver, acá casi no alcanzo a ver las imágenes. Ya. Perdón, 3 curvas. La escoliosis es ¿Sí? una sola. Perdón, sí. Tres curvas de una escoliosis y en los bending vemos que hay una disminución a nivel de la escoliosis
Torácica principal, sin embargo, se mantiene por encima de 25 grados, es estructurada, mientras que la proximal sí es bastante compensatoria y baja a 0 grados. La lumbar sigue siendo estructurada porque pues está en 26 grados y tiene una, en el plano sagital tiene 20 grados también de la cifosis. Este paciente, bueno, ¿cómo lo clasificamos entonces? Es una doble mayor con una no estructurada torácica superior. Sería una tipo 3, ¿cierto? Una tipo 3 con un modificador lumbar C, sería una 3CN. Una 3CN. Y tiene hay una escoliosis torácica proximal compensatoria, lo cual significa que no habría que fijarla, sino solamente pensar a nivel principal, en torácico principal y ir hasta la región lumbar. Y pues el resultado, en la toma de decisiones, ellos decidieron efectivamente pues hacer una fijación desde T4 y fueron hasta L4. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No, me parece que ya vamos suponiendo las conclusiones del trabajo, ¿no? Yo le hubiese dado un poco más de curva torácica, me parece que sigue quedando neutra la columna torácica. Pero bueno. ¿Vos te referís, Pedro, a la cifosis torácica? Sí, sí, sí. Sí, tiene cierta tendencia a retropulsión ese sistema. Claro. Que es lo que pasa también cuando hay tanta densidad de material, ¿no? Tantos tornillos nos dejan columnas más planas, más hiposifóticas, que lo vamos a empezar a ver de acá a 10, 15 años las consecuencias. Pero una pregunta, lo que se dice hoy en día, lo que yo escuché, lo que he leído y escuché en un Ateneo, no recuerdo, de la SAPCB, donde se tocó el tema de la densidad ósea, No, de densidad de la densidad del material, metálica, sí. de los tornillos. Ellos, alguien dijo, no recuerdo quién, que se prefería una densidad entre 1.2 a 1.4 porque los resultados mostraban que implantes de alta densidad o baja densidad, los resultados funcionales eran similares, pero las complicaciones y la rigidez era más alta en los de alta densidad. Sí. Entonces sería, pues la tendencia hoy en día es a tener implantes de baja densidad. Yo creo que en algún momento vamos a volver a lo clásico. Lo clásico con tornillos era un buen gap, una toma superior e inferior. Y después ir haciendo tomas segmentarias, pero no bilaterales. Yo habitualmente hago una buena toma de 4 o 6 tornillos en los extremos, pongo alta densidad quizás en la convexidad, pero no en todos los niveles, y en la concavidad pongo muy poco y a veces nada. Está bien, yo trato de reducir la curva desde la convexidad. Y por eso los tornillos que me quedan de la concavidad son después la fijación que acompaña. ¿Se entiende?
Con ese sistema, con esa forma no hago fuerza con los de la concavidad. Pero aquellos que siguen la escuela americana, norteamericana, que hacen la reducción desde la concavidad, necesitan mucho material. Es una diferencia de dónde te parás para hacer la fuerza de reducción. Pero basándome en mis maestros, nunca me paré en el 100% de los pedículos instrumentados en la curva. Esto a mí me parece, nunca me gustó. Quedan planas las columnas. Nosotros tenemos un trabajo que lamentablemente no lo publicamos, y Gabriel Rosito, si no fue el mismo año, fue el congreso siguiente, presentó lo mismo, de cómo se corrige la columna cervical cuando sin hacer nada, sin instrumentar nada, cómo se corrige el resto de la columna que queda libre, dando un buen plano. Y si acá nos fijamos en esa columna, está recta y va a tender a la cifosis, para meterse más el conducto electivo externo a la altura de las caderas. ¿Se entiende? Entonces yo creo que es mejor menos densidad, como están suponiendo ahora, ¿sí, Alfredo? Poníamos mucha densidad de material cuando usábamos los marcos. Reducir las escoliosis con marco de Harshil o un marco de la Plaza, o antes con el Harry Luque, sí pasábamos alambre en todas las vértebras. Pero no es lo mismo la rigidez de un alambre sublaminar, que muchos se terminaban cortando al menor esfuerzo del cuerpo, que los tornillos. Los tornillos dan una fijación mucho más rígida, mucho más estrecha que el alambre. El alambre toma punto solamente en la lámina y hace la corrección desde el arco posterior. En cambio, los tornillos toman punto de apoyo en las tres columnas. Si pones tornillos largos como esto, estás ingresando por la columna posterior, traspasás toda la columna media y tomás punto de apoyo en la columna anterior. Haces una fuerza de tracción muy importante, y por eso mejores reducciones, ¿no? Con menos osteotomías. Bien. Contanos qué más dice el trabajo, Ricardo. Tengo este último caso del trabajo. Un paciente de 17 años. El paciente consulta por dolor y deformidad de la espalda de 6 años de evolución. Al examen físico encuentran un hombro derecho elevado, un test de A positivo, y el examen neurológico es normal. De este paciente solamente en el artículo incorporan las radiografías, la radiografía preoperatoria y la radiografía posoperatoria. Entonces, este paciente pues encuentran que tiene una deformidad marcada, que tiene una curva torácica principal con una curva lumbar, y en el momento en que le hacen los bending, entonces la lumbar disminuye a 37.8 y la torácica principal disminuye a 32.1. Eso significa, la próxima a la 3, significa que el paciente tiene una escoliosis con una curva estructurada principal torácica y una lumbar. Esta sería, dentro de la clasificación del Encke, una tipo 6. Al trazar la línea sagital media,
nos da que el modificador lumbar es C, ya que esta vértebra apical, pues la línea es completamente externa a los pedículos. Y bueno, aquí no hay una medición del ángulo en la sagital, pero creo que es entre 10 y 40 grados, es una normal también. Entonces sería una clasificación, una 6CN. ¿Alguien quiere discutir algo de las imágenes preparatorias o vamos directamente a lo que hicieron? Vamos a lo que hicieron. Listo. Hay que tener cuidado con esa curva superior, pero vamos a lo que hicieron. Listo. Esto fue lo que hicieron. Hicieron una fusión también desde T4. Respetaron la torácica proximal, hicieron pues y trabajaron las estructuradas, la principal y la lumbar. En la lumbar bajaron hasta el E4. También creo que hay una densidad de tornillos importante, ¿no? Una densidad del material. No, pero ¿es el mismo equipo, Ricardo, de cirujanos o son otros equipos de cirujanos? No, son los mismos. Bueno, la verdad no sé, la verdad no sé. Creo que fueron siete casos pues, del mismo hospital. Esto fue realizado en la India y esto es publicado este año, hace un mes fue publicado este artículo. Pero la verdad no revisé exactamente si eran de diferentes cirujanos. Bueno, arriba menos densidad es la curva torácica, más respeto. Yo creo que el primer tornillo que hay un salto del lado derecho, que hay un tornillo y después hay dos vértebras sin instrumentar y hay otro tornillo, he tenido dificultades técnicas de colocar ahí. Pero después es menos densidad porque la relación continente-contenido es más estrecha. A nivel lumbar, instrumentaron todo porque ahí son raíces. Pero si nos fijamos el anterior, que tiene una longitud más o menos similar, con menos densidad, observen cómo cambia la cervical. Cómo va teniendo una curva más fisiológica. Eso lo vimos en el trabajo que hicimos con el Manuel Jacopuzzi. Las fijaciones de baja densidad o la segunda generación, la tercera generación, nos daban mejor contorno cervical. Bien, ¿y qué concluye? No, solamente es un trabajo descriptivo nomás. Muestran solamente los resultados, pero no hay ninguna otras conclusiones. No, bueno, pero a ver, está bueno igual ver el trabajo para buscar errores. El único trabajo que puede obviar una conclusión fuerte es la presentación de casos. Si yo estoy presentando un caso, no estoy obligado a tener una conclusión. ¿Sí? Pero si yo hago un trabajo observacional de una serie de casos, aunque es una serie pequeña, fueron 3 casos, tengo que explicar muy bien por qué lo hago. Y tengo que plantear muy bien los objetivos de ese trabajo. ¿Qué objetivos plantearon en el trabajo? Al inicio del trabajo, al finalizar la introducción, ¿qué objetivos plantearon? Bueno, no, tengo que de pronto revisar mejor esa parte y ver que si de pronto hay unos objetivos y yo no los tomé en cuenta.
Es que, a ver, todo trabajo tiene que respetar una norma, que es el PICOT. ¿Eh? La pregunta de investigación. La pregunta es, ¿por qué quiero hacer el trabajo? La pregunta puede ser, quiero hacer el trabajo para presentar un caso. Bien, no está mal. Pero ya donde es más de un caso, tengo que objetivar el por qué quiero hacer el trabajo. Quiero hacer el trabajo porque quiero mostrar mi práctica y salvo que sea un hospital de reciente inauguración con un equipo de reciente formación, en una práctica o una práctica ultra moderna, 3 casos no justifican presentar la actividad. ¿Mm? Y la primera parte del trabajo, ¿qué es? La primera parte del trabajo consiste en hacer una introducción del tema, porque el trabajo debe ser leído por todo el mundo. Gente que haga escoliosis y gente que no haga escoliosis. Entonces, tengo que hacer una introducción. Y tengo que hacer, seguramente acá la introducción voy a ver los pacientes que hago instrumentación selectiva. Vamos a suponer, no sé, os quiero mostrar mi experiencia de instrumentación selectiva, la fijación selectiva de una escoliosis. Entonces en la introducción hablo de qué es una escoliosis, de qué es una fijación selectiva. Y antes de terminar la introducción, antes de describir el material y el método, tengo que poner por qué lo quiero hacer, qué quiero demostrar con esta serie de casos. Quiero demostrar que es factible hacer la instrumentación selectiva, quiero demostrar cómo se debe estudiar la escoliosis para tratar de hacer una fijación selectiva. Quiero mostrar mis resultados. Lo que quiero es analizar los resultados de la fijación selectiva. Y ya donde pongo objetivos, salvo que el objetivo sea presentar un caso, ya donde pongo objetivos, las conclusiones deben responder a ese objetivo. Entonces, en material y método, voy a decir, pacientes con escoliosis de tal tipo, estudiados de tal forma. Se excluyen los otros tipos de elenques, se excluye otro tipo de escoliosis. Que ya al poner, se incluyen pacientes con escoliosis idiopática a ser intervenidos quirúrgicamente, ya estoy excluyendo todo el resto de las escoliosis. Entonces el resultado, serie de 3 casos. Caso 1, bla, 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 bla. Caso 2, bla, bla, bla. Caso 3, bla, bla. A cada uno de los casos se hizo tal cosa. Se encontraron estos resultados. Esos resultados o confirman o descartan la hipótesis que sirve la instrumentación selectiva. Luego tengo que hacer la discusión. Discusión que ponga, bibliografía que se ponga en contra de lo que yo propongo y bibliografía que se ponga a favor de lo que yo propongo. Y por último, las conclusiones. Ese es el esquema básico de un trabajo. Si un trabajo esté publicado hace 15 días en una revista de bajo impacto, una revista de gran impacto, que no tenga esa estructura, primero no debe ser aceptado publicar, primero y principal. Y segundo, es un trabajo que, aunque sean autores sumamente importantes, no hay que perder tiempo en leerlo. Porque no pasan a ser, ni siquiera es una serie de casos, que puede ser una evidencia 4. Sino que pasa a ser una evidencia 5, o es solamente una conclusión de expertos, o un consejo de expertos. ¿Se entiende la diferencia? Y nosotros, cuando presentamos en un ateneo bibliográfico un trabajo, y la mejor forma de presentarlo es foto del título, el nivel de evidencia y un resumen con el PICOT.
Y la T del picot es el tiempo que se desarrolló el trabajo. Pregunta sobre qué población, qué se le hizo y versus qué lo compararon y durante cuánto tiempo. Si no es información, nada más. Es como leer el diario estando sentado en el sillón o en el baño. Bueno, muy bien. Bueno, Julio, sí, Romel, perdón. Muy buenos días. Con respecto al segundo caso que presentó Ricardo, me llama un poco la atención los criterios que tomaron para definir la necesidad de extenderse de la fusión torácica selectiva a la región lumbar. Entonces ahí mencionaba que cuando la curvatura ya en corrección, o sea, esa parte no la definí bien, la curvatura previa al bending es mayor al 20% de la torácica de la lumbar, es un criterio, o el índice 1.2 en relación a las vértebras. Esa parte no me queda clara. Tal vez me pueden ayudar con respecto a eso. Los criterios que tomaron para la torácica selectiva, Rommel, ¿es lo que estás preguntando? Sí, o sea, para Sí, no hacer fue únicamente en el primer caso que comenté, en el primer caso que presenté, los autores dicen que si la curvatura torácica tiene un 20% más de la magnitud de la lumbar, y si radio llaman como la distancia entre la vértebra apical de la curva y la línea sacral media, esa relación entre la curva torácica y lumbar debe ser mayor de 1.2, esa distancia, para considerar criterio de hacer una selección, de hacer una fusión selectiva. Esos son los dos criterios. ¿Y el 20% se hace en bending o se hace en rayos X en la espinografía normal? Se realiza en la normal, en el espinograma normal. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo hago una medición de línea sacra media a la apical torácica y me sale 2 centímetros, 3 centímetros, y en el una me sale de la línea apical media, me sale 1 centímetro a la lumbar. La diferencia es mayor a 1.2. ¿Se considera ya un criterio para la fusión lumbar más que la torácica selectiva? Es lo que entiendo. No es un Según índice, ellos, sino sí. Si es mayor de 1.2, sí. 1.2 centímetros. No, la relación. Es al dividirlas, al dividir la torácica sobre la distancia. Índice. Ya. Esa relación, exacto. Bien. Bueno, Julio, si no te molesta, dejamos tu caso para otro día. No hay problema, Doc. Doc, yo, ahora que escuché todo, yo sí tenía una revisión bibliográfica, pero nada, la voy a presentar así como usted dijo para el próximo viernes, si quiere. La había empezado a hacer, pero no sabía que era eso. A ver. Es sobre... A ver, Julio. La revisión bibliográfica la puede realizar como a uno le parezca, ¿sí? Pero si vamos a hacer un análisis crítico del trabajo, así como los trabajos tienen una estructura, el análisis crítico también tiene una estructura. Y luego lo podemos todavía afinar más, porque existen existen tablas con puntuación de acuerdo al análisis. Uno debería analizar el título, si realmente el título describe lo que dice el trabajo. Por eso el título es lo último que hay que poner. Nosotros cometemos el error de escribir por el título. Y el título de un trabajo es lo último que uno pone. Sí. El título tiene que ser breve, conciso y descriptivo del tema. Entonces, uno no puede hacer un trabajo breve, conciso y descriptivo antes de hacer el trabajo. El trabajo del proyecto, el título del proyecto puede ser algo grande y muy superficial. El título del trabajo
tiene que tener, es la carta de presentación del trabajo. Luego uno puede evaluar, como revisor, puede evaluar el resumen, que cumpla con la estructura del trabajo, que realmente represente en pocas palabras lo que dice el trabajo. Y hay revistas que te ponen un micro resumen. Sí. Bajar el resumen a 25 palabras o a 50 palabras. Por suerte eso es spam, nada más que le pido a los autores eso, pero fíjate cómo van tratando de reducir al máximo la evaluación de los trabajos. Y luego, ya te digo, uno tiene que evaluar la gramática, o sea, que esté bien escrito, que tenga buena estructura, que esté bien escrito, que la longitud sea la adecuada. Uno no puede hacer una introducción de 4 carillas. Sí. Por eso ya hay normas. La introducción no debe ser más de una página. Se considera media página como máximo. Que la introducción sea realmente la introducción al tema del trabajo, que no sea una descripción de cuando, qué sé yo, Moe o Estañara describían la escoliosis. No, lo histórico queda muy sobre una oración nada más. Y luego, la introducción tiene que tener una estructura, introducir al tema y explicar por qué es importante la investigación que se va a hacer, qué se sabe de la investigación que se va a hacer. Y Listo. el último párrafo de la introducción son los objetivos. Listo. Luego viene el material y método. Material y método es la receta de cómo se cocina ese plato, para que cualquiera de nosotros leyendo la receta haga el mismo plato. Sí. Los resultados son todos los datos que salen de esa receta que pusimos en material y método. ¿Cuántos fueron los pacientes que se incluyeron o cuántos fueron los trabajos que se incluyeron? ¿Qué resultado dieron el análisis de ese paciente o de esos trabajos? Ahí se toma como mismo, uno puede hacer una revisión bibliográfica, entonces no tiene pacientes reales, sino que tienen trabajos que incluyen una población de pacientes. Nosotros, haciendo un metaanálisis, capaz que tenemos 1.500 pacientes y ninguno es nuestro, sino que 10 autores analizaron cada uno 150 pacientes, entonces en la suma de los 10 trabajos son 1.500 pacientes. O puede ser la unidad de evaluación nuestros pacientes. Luego del resultado se coloca la discusión, y ahí en la discusión podés ampliar lo que pusiste en la introducción. Entonces, todo lo histórico que ya se conoce sobre el tema, podés describirlo un poco más. Lo podés hacer una página y media de discusión. Y pones lo que la bibliografía dice que está en contra de lo que vos estás evaluando, y lo que la bibliografía dice, terminás con lo que la bibliografía dice que está a favor de lo que vos estás evaluando. Sí. Entonces, al que está leyendo lo llevo de lo que dice la historia, lo que están en contra y lo que están a favor. Y por último, las conclusiones. Y en En ese caso... Pero pará. Cuando estás escribiendo las conclusiones, tenés que ir al objetivo, copiártelo ahí, y las conclusiones tienen que responder al objetivo. La conclusión no tiene que decir nada que vos no hayas propuesto estudiar. Listo. Lo único que puede decir que vos nos propusiste es, faltan datos para una conclusión, o se sugieren mayores estudios, viste que el trabajo termina así. Sí. Bueno, nadie pone, voy a evaluar a ver si hay estudios suficientes. Nadie pone, voy a evaluar si la N que yo tengo es suficiente para tomar conclusiones. No, eso no se hace, pero vos podés poner las conclusiones de tu trabajo y abajo aclarar
que faltan, se aconseja aumentar la cantidad de pacientes para dar conclusiones más fuertes, o hacer otros estudios, o este trabajo nos dice que hay que estudiar tal cosa. O vos no la pusiste en conclusiones, es un dato que salió firme de la investigación, entonces es el gatillo para otro trabajo. Pero todo trabajo tiene que tener esa estructura. Y el análisis bibliográfico tiene que tener esa estructura. Vos ponés la foto de la revista, explicás de dónde son los autores, explicás el conflicto de interés que tiene, y la evidencia, y si me pones la P, la I, la C, la O, la T, y al lado una oración que me explique cada una de esas cosas, se termina el tema. Listo. Pero vos me haces eso, y aparte pones la tabla del trabajo. O pones alguna imagen interesante del trabajo. O pones las conclusiones reales del trabajo. Y entonces hiciste un anteneo bibliográfico con una lectura crítica del trabajo. Listo. Listo. Bueno, ¿cómo andás, Quique? Bueno, profe, entonces yo quiero para el otro viernes hacer ese, a ver si aprendí esto. Listo, vamos, no hay problema. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo le va? Bien. Pedro, estabas explicando cómo enganché lo último, me acabo de incorporar, de entrar, yendo al laburo, y estabas explicando cómo se hacía una revisión bibliográfica, me parece, o... Nos vemos el martes a lo que pueden y cuídense. Gracias, Pedro. Chao.